tardes, hermanos. Comenzamos nuestra celebración en la solemnidad de la Santísima Trinidad, pidiendo al Señor por nuestras vidas, por nuestras familias, nuestros trabajos. Y oramos también en esta Eucaristía por el descanso eterno de nuestra hermana Berta Casas Barrera de Piscoya, conmemorando el 4º año de su partida a la casa del Padre. Oramos juntos con sus seres queridos, sus familiares, su esposo, hijos, nietos y bisnietos, quienes ofrecen esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, sale a nuestro encuentro a buscar a aquel que se extravió, que se confundió, aquel que se rindió. Pidamos perdón al Señor por las veces en que le hemos fallado. Pidamos perdón con humildad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación y el espíritu que revelaste a los hombres, tu admirable misterio, concédenos al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Pregunta a los tiempos antiguos qué te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó otra cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo hablando ante el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, como mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que el Señor su Dios hizo con ustedes en Egipto ante sus ojos?
Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él alma la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que se dejen llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino espíritus de hijos adoptivos que nos hacen gritar, Abba, Padre. Ese mismo espíritu se une a nuestro espíritu para juntos dar testimonio que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a proclamar la lectura del Santo Evangelio. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron y le adoraron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, un momento. Hoy conmemoramos a la Santísima Trinidad, el gran misterio insondable de Dios, que es siempre apasionante a los grandes hombres que forjaron el camino de la justicia, de la verdad, y a que a nosotros nos toca seguir también. Porque la revelación de este Dios en la historia se ha expresado culturalmente según las necesidades humanas e incluso según la defensa que se ha debido hacer de Dios como garante de un pueblo. Es el espíritu
quien ha acompañado a lo largo de toda la creación. Lo vemos silenciosamente obrando en cada acto, en cada gesto, tanto del Señor Jesús como de los apóstoles y en la iglesia el día de hoy. El pueblo de Israel, si bien es cierto, hubo de enfrentarse a una realidad compleja. Tal vez nosotros podamos experimentar un poco de esta realidad, por ejemplo, de la discriminación. Hoy en día esta palabra discriminación es muy utilizada por bastantes instituciones y gremios. Y yo creo que en aquel tiempo, cuando se excluía a la mujer por ser mujer, o a la viuda porque no tenía una representación varonil, o al huérfano porque no tenía quien le respalde, el Señor Jesús, guiado por el Espíritu, les va devolviendo esa dignidad de hijos, esa dignidad de hombre, esa dignidad de mujer, y los hace parte de su cuerpo místico. ¿Cómo lo hace el Señor? Acercándose, no alejándose como lo hacían sus connacionales, sino acercándose, tocándoles, haciendo sentir de que Dios está con ellos, que ellos también son hijos de Dios. Por lo tanto, ahora que vivimos en una etapa electoral, se ve muchas veces en las noticias estos acontecimientos poco cristianos, porque vemos cómo se enfrentan hermanos entre nosotros, nos enfrentamos, llevados por la ideología política, llevados por este sentimiento que no es de nosotros. Se tiran piedras, se insultan, se gritan, se agreden, atentan contra la integridad humana del otro. No debe ser así. Y nosotros debemos desde nuestra casa enseñar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, que ese no es el actuar de nosotros los cristianos. Nosotros debemos estar más bien inculcando, cuando miramos la noticia, mira hijo, eso que hacen ahí, no debemos hacer nosotros. Nosotros debemos promover el diálogo, debemos promover la inclusión, la equidad, debemos promover la justicia, la solidaridad. No eso, hijo, con la violencia no vamos a lograr nada. Y si vamos a participar en un acto cívico como son elegir a nuestras autoridades, hagámoslo con responsabilidad y con buen criterio. Y qué mejor que pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé los dones del entendimiento, de la sabiduría para poder discernir, para poder entender lo que está aconteciendo a mi alrededor, cómo está viviendo mi barrio, qué es lo que necesita, qué cambio necesita. Necesito entendimiento, necesito sabiduría, tanto para mí, para poder entenderme, para poder sacar lo mejor de mí y para poder actuar. Por eso, este texto también nos ayuda, nos exhorta a mantenernos a nosotros unidos, a mantenernos siempre en salida, en comunión hacia el encuentro del resucitado. Asimismo, también Pablo, inmediatamente antes de estos versos, habla de la lógica de la carne que lleva a la muerte y de la lógica del espíritu que lleva a la vida. Por eso, los que se dejan llevar por el espíritu sienten algo fundamental e inigualable. Se sienten hijos de Dios. Esta experiencia es una experiencia cristiana que va mucho más allá de las experiencias de Israel y su mundo de la Torá, es decir, de las leyes. El Señor no ha venido a abolir la ley, sino a darle fiel cumplimiento. Y a veces no sucede así con las autoridades. Los primeros en agredir la ley, ¿quiénes son? Los que las hacen, ¿verdad?
Los políticos hacen unas leyes pero para sus propios intereses y son los primeros en agredir la ley. La carta de San Pablo a los romanos pues nos asoma a una realidad divina de nuestra existencia. Decimos divina porque el apóstol habla de ser hijos de Dios, pero sentirse hijos de Dios es una experiencia del Espíritu. Decimos a veces que somos hijos de Dios, pero de boca para afuera, pero no lo sentimos, porque no nos portamos como hijos con Dios y a veces no le hacemos caso, somos desobedientes. Decimos que le amamos, pero de la boca para afuera, pero no lo sentimos, no vibra en nosotros, nos sentimos vacíos, el Espíritu pareciera que no habitara en nosotros. Es verdad que nadie deja de ser hijo de Dios por el hecho de alejarse de Él o a causa de vivir según los criterios de este mundo. Pero cuán importante sería que nosotros tomáramos conciencia de lo que significa ser verdaderamente hijos de Dios y actuar conforme a ello. Es por ello también que en el Evangelio el Señor Jesús dice, al verlo, los discípulos al Señor se postraron y le adoraron. Pero algunos dudaban, dice el Evangelio. Y acercándose Jesús a ellos les dijo, se me ha dado pleno cumplimiento en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, enseñándoles a guardar todo. ¿Y cómo estamos nosotros enseñando, por ejemplo, en casa a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos? ¿Cómo estamos nosotros anunciando el Evangelio? Por lo tanto, queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a renovar en nosotros la fe, la gracia, la caridad y el amor, para que seamos nosotros verdaderamente auténticos discípulos e hijos de Dios. Que así sea. Creo en un solo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con el pan y el vino presentamos al Señor nuestras vidas, a nuestros hermanos que están enfermos, para que el Señor Jesús, por medio de las manos solidarias, caritativas, les lleven el aliento, la fortaleza y la esperanza y puedan recobrar pronto la salud. Oremos al Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio vivo y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad,
y transfórmanos por ellos en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo, de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines, que no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Berta Casas Barrera de Piscoya, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de fe en la Santa y Eterna Trinidad y en su unidad indivisible nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familiares y amigos, y los acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tengan todos muy buenas tardes.